por muy bueno que sea. Joder, a mí me parece básico su lenguaje corporal. O sea, no te quiero decir que lo vaya a descartar, pero sí, por una vez. Pero si yo veo que es un futbolista, pues no sé, un mediocentro, un 8, ¿vale? O un extremo, que cuando la pierde, en vez de ir intenso al retroceso, se pone a hacer aspavientos o le dice al árbitro que era fuera de juego y es de forma reiterada, para ciertos contextos y para ciertos clubes, no me vale. O sea, a mí, si te digo, si es una cosa, ahora, también te digo, si es una superestrella, obviamente pues le diremos vamos a... Pero para ciertos contextos de un equipo que a lo mejor su objetivo es la salvación o media tabla, mantener la categoría, yo necesito un perfil de futbolista con más concentración o más tensión competitiva durante el equipo. Para mí el lenguaje corporal y lo que percibo de ese futbolista, de pues lo cambian, que hace aspavientos, que no saluda al compañero, que para mí eso es básico, porque tú que estabas hablando antes un poco del dato y es simplemente un detalle. Yo siempre diré que... Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en un capítulo más de Clave Analista. Hoy estamos con Jesús Sánchez. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias por invitarme. Muy bien, antes de nada y para quien no te conozca, bueno, cuéntanos un poquito cómo empieza tu camino en esto del scouting. A ver, es todo un poco singular. Yo siempre lo digo, al final yo no tengo, o sea, no he jugado ni en el cadete de mi pueblo, como se dice. A mí no me gustaba el fútbol de pequeño. Sí que es verdad que con unos 10 años más o menos, a raíz de un ascenso de un equipo tal, vi lo que se origina en la calle y dices tú, ostras, no sé, como niño dices tú quieres formar de eso, ¿no? Y es verdad que en esa época ya se acercaba el Mundial de Corea, que es como algo ya como muy el de Corea y Japón, que es como algo muy reseñable. Y ahí empezó un poco todo en el sentido de gustarme el fútbol en profundidad. Y al final el tema del scouting, pues yo creo que como casi todo, ¿no? Es lo típico, pues lo que siempre se dice, porque para mí incluso es mi realidad, ¿no? El tema del FIFA, del FIFA Football Manager, que disfruta uno más de los mercados y de los inicios antes que de jugar los partidos. Es más, yo me aburría muchas veces una vez que empezaba la liga, decía, hostia, yo quiero seguir. Y digamos que me profesionalicé en el tema intentando en Football Manager hacerme mi propia estrategia dentro de mis conocimientos nulos, de firma uno, firma otro, lo típico de los países, de estos de que te vienen, intentar tener una amplitud. Y bueno, y poco a poco hasta que a raíz de un poco sobre el COVID, más o menos, si te soy sincero, fue, digamos, cuando dije, voy a dar un paso adelante en esto porque me ha gustado de siempre. Y bueno, y ahí vamos, por todos sitios, viajando mucho. Bueno, lo primero, yo tengo que reconocer que yo también, o sea, yo sí jugué al fútbol y a mí sí me gustaba el fútbol desde chico, pero yo también jugaba al Football Manager, FIFA y todo eso y disfrutaba más con eso que jugando. Y gracias a eso me empezaron a gustar los datos, me empezó a gustar la fase de análisis, de scouting y tal. Y después lo combiné con mi realidad y era como, vale, esto es lo que realmente quiero. Vale, antes de profundizar más en ti, en tu carrera y demás, cuéntanos, porque estamos hablando de scouting, pero así en 2 frases, ¿qué es el scouting? ¿De qué estamos hablando? Pues predecir el futuro, tío. O sea, de los jugadores que ves. Tú estás viendo un partido y el que te gusta, pues tienes que pensar dónde va a rendir, cómo le va a venir al club en cuanto a economía y por cuánto mañana, si se vende, por cuánto, ¿no? O sea, al final es un poco eso. Yo siempre lo he identificado un poco así. A ver, y suena bien, ¿eh? Suena bien eso de predecir el futuro. Lógicamente, para eso hay que tener una base, hay que conocer a muchísimos jugadores, imagino que conocerás millones, pero sobre todo hay que entender que esto esto del scouting tiene una base analítica detrás, de conocer jugadores, de conocer a qué equipo iría, para quién, qué modelo de juego, etcétera, y todo eso vamos a hablar un poquito más después. Pero ¿en qué momento decides que quieres dedicarte a esto del scouting y si se puede realmente vivir de ello? Pues mira, yo empecé con una edad adulta, vamos a llamarlo adulta. O sea, no es una cosa que yo con 20 años ya me iba al campo de mi pueblo. No. O sea, a mí es una cosa que siempre me ha gustado, siempre, digamos, como de forma un poco amateur, sin anotaciones y sin nada. Lo típico de cuando en los torneos sub-17, esto de los europeos que lo echaban si nos ves gente de España, pues en Teledeporte y todo este tipo de historias, pues
y decía tú, hostia, y luego cuando iba pasando el paso de los años decía, joder, este jugador que yo lo vi aquí, pues no sé, como el más sonado así como lo de Dani Ceballos, ¿no? O sea, lo vi en el Sub-17 y ha firmado por el Madrid. Entonces, al final, por parte un poco de padre, sí que tengo un poco, no un sexto sentido ni mucho menos, pero sí que se me da un poco bien vaticinar el día a día, entre comillas, ¿no? Pero y dije, tío, pues me voy a poner un poco a prueba y a mí pues me gusta, es lo que te digo, al final cuando tú ves a un jugador en juveniles y lo ves crecer, porque me pasa mucho, es decir, hostia, tío, lo conocía en tal y eso te llena y yo creo que eso te hace un poco dar esos pasos y de meterte. Y es lo que te digo, a raíz del COVID yo tengo la suerte de tener una pareja que creo que el entorno que te ayuda, creo que te impulsa, yo creo que es básico, incluso si no tienes pareja, pues la familia tal, y son personas con las que son las primeras que te dicen no te preocupes o tal o cual. Oye, y yo no sé si eso es más importante a veces que los contactos o tal, ¿no? Y me siento muy orgulloso de ello y ha sido la persona básica en ese sentido, que es la que te Pues impulsa. tienes toda la razón. A mí me pasó una situación similar y si tienes gente cercana que te apoya y que te dice, vale, estás loco, pero venga, vamos a por ello, siempre ayuda. Oye, pero te preguntaba, ¿se puede llegar a vivir de ello? A ver, es muy difícil, sobre todo porque, claro, para mí hay diferentes perfiles de personas que empiezan un poco en esto, en el sentido de, bueno, tú has jugado en equipo, entonces muchas veces, quieras o no, las referencias que se tienen, oye, pues tal, este chaval que jugaba en el juvenil, las personas que tienen un bagaje, aunque sea mínimo, de haber jugado tal, de compañeros incluso que al final se hacen entrenadores de los equipos que tú entrenaste, tiran de ti. Obviamente mi caso ha sido y es más complicado porque es lo que te digo, yo primer día que me senté en una grada, yo era un aficionado más, ahora cada vez pues lo soy menos. Y sí se puede, pero hay que entender que tiene más tiempo de lo que uno, se requiere de más tiempo de lo que uno cree. Y si se puede, es difícil, no hay que agobiarse porque si no lo acabas dejando, pero sí, hombre, se puede, sí se puede, claro. Sí. Difícil, sí. Al Ahora, eso final, que no te lo vaya a decir nadie, que siempre es, no, es que esto es, o al menos a mí lo que me cuesta o me está costando, ¿eh? Pero sí, es difícil, hombre. sí, al final yo lo comparo mucho siempre y lo diré durante el capítulo, es el puesto de analista como tal y el de scouting, que pueden tener procesos similares o tal, o trabajo similar, pero con un objetivo distinto. El analista es más por rendimiento del equipo y el scout puede ser más por fichajes y demás. Y lo que comentaba de que esa felicidad, entre comillas, de decir, hostia, a Ceballos lo conocía cuando jugaba en el Sub-17 y ahora tal. Yo tengo jugadores en el Málaga, Chupete, Rafita, todos estos chicos que Murillo, Kevin, David Larrubia, todos estos los he tenido yo en el División de Honor y que estén ahí, que la estén rompiendo, para mí de las cosas más... y yo no los traje, o sea, imagínate si soy yo el que trae a uno de ellos, lo firma de no sé dónde y encima se convierten en profesionales o demás. Entonces eso creo que tiene que ser espectacular. Y al igual que como scout que tú estabas comentando, el tema de sí, es difícil llegar, con los analistas pasa lo mismo. Nadie por hacer un curso de análisis o por sacarte los cursos de entrenador, ya eres entrenador y ya ganas 1 millón al año. O sea, ni muchísimo menos. Tendrás que estar muchísimos años a pico y pala en el barro, trabajando casi gratis o que te cueste el dinero, pero llega un momento en el que, oye, si te vas buscando tu camino, no es fácil, pero yo conozco muchos scouts que se dedican 100% a ello. A ver, yo creo que hay un problema que como el fútbol es algo que es cultura pop, por así decirlo, parece que todo el mundo puede ser scout, todo el mundo puede ser analista desde su casa y creo que eso es una pena de cara al sector porque esto ni el analista es con el Orante V dándole para atrás y para adelante al gol y viendo, o sea, te estoy hablando como un ejemplo excesivamente loco, Sí, sí. ni el scout es el sentarse en su casa y decir, este es el bueno y o sea, hay que entender que esto va un poco más allá. Y hace poco hablaba con un amigo y es verdad que me decía, dice, tío, realmente al final el que disfruta, o de otra manera, el que disfruta de verdad es el aficionado que se cree dentro de su grado, desde su asiento como abonado, el que se cree que entiende de fútbol, porque al final yo creo que hay una diferencia que es saber de fútbol y entender de fútbol, ¿sabes? O sea, lo que es
Tú puedes saber lo que es un delantero centro, bueno, luego el rol, el contexto, la táctica o el reflexionar, ir más allá de por qué el jugador falla o no falla. Eso sí creo que es un poco más lo que es entenderlo, ¿no? Y el aficionado pues está en la grada y te dice, ves, te lo dije, tío, que había que haber cambiado ese, lo cambió y marcó. Ese es el que al final en su casa se va y se cree, pues eso, el analista que está desde tal, y al final es un problema, pero bueno, tenemos que intentar valorarnos como profesionales a nuestra manera cada uno y oye, entender que no todo el mundo, que todo el mundo puede intentarlo y serlo, pero no todo el mundo nace por ese tipo de acciones. Sí. Y eso a veces creo que nubla un poco muchas cosas. Y Sí, sí. No, me viene bien porque justamente te iba a preguntar un poco la diferencia entre alguien que va al estadio a ver fútbol y alguien que lo hace con un enfoque mucho más profesional. Es como comentabas, el que va a ver fútbol es muy emocional y pues el delantero tiene que marcar goles y tal, pero el profesional, ya sea analista, ya sea scout, ya sea entrenador o quien sea, tiene que ser capaz de ver más allá por qué están ocurriendo ciertas cosas, qué movimientos desde el banquillo han hecho, han cambiado, movimientos tácticos, qué soluciones, qué problemas, cómo están defendiendo, no sé, ciertas cosas que ya quizás por defecto profesional o por experiencia, no sé, nosotros yo veo fútbol y cuando marca un equipo u otro no me suelo ni yo cambiar la tampoco, cara. Es como, yo bueno, tampoco, yo genial, pues mira, tampoco. pasa por esto, tal, no sé qué, tal. Es diferente. A veces veo fútbol con mi familia, con mis amigos y tal, y la gente loca, y yo ahí, claro, pero ha pasado esto. Y digo, tío, no te animas un poco, ¿no? O sea, no, ni sonríes porque ha marcado tu equipo y tal. Digo, no, porque estoy tan centrado en lo que estoy viendo que no me da tiempo a diferenciarlo. Entonces, esa es la gran diferencia, creo, entre un profesional, como tú dices, y ve fútbol, que no todo el mundo que ve fútbol está hecho para ser No. profesional, Sobre porque todo, tenemos muchos compadres, muchos cuñados que sí. comentan de todo sobre fútbol, pero después no saben. Sobre todo fijarse en el juego sin balón, que yo sé que es un poco absurdo, a lo mejor muy fácil decirlo, pero muchas veces entre una de las diferencias es como unos ven la pelota y otros cuando no tiene la pelota están mirando otro sitio. Y sí que es verdad que a mí, personalmente, lo que sí me da un poco de pena en cuando uno va haciéndose un camino o está en el camino, y es que es lo que tú dices, al final pierdes un poco esa pasión por el deporte, por el fútbol en que bueno, que cuando uno es niño, cuando lo vive más como un aficionado, más que como un profesional. Yo debo decir que yo veo muy poco fútbol en relación al que no trabajo, porque no lo disfruto. Yo ya no me, que sí que me puedo poner a ver una final de la Champions y si estoy con mis amigos, perfecto. Pero yo lo que es ver en mi casa unos cuartos de final de la Champions, no lo disfruto porque al final, la cabeza al final siempre la acaba llevando al mismo sitio. Y es una cosa que, entre comillas, me da pena, porque dices tú, joder, tío, con lo que disfrutaba uno con la victoria, todos tenemos un equipo, ¿no? Con lo que Total. disfrutaba uno y ahora es como, se ha ganado pero, ¿no? O se ha perdido pero se han hecho bien. Y es como, joder, pero bueno, es Sí, otra visión y ya está, se sí, disfruta. sí. Y a mí también me da mucha pena. Y justo te lo comentaba, yo acabo de pasar por una situación en la que, bueno, me ha tocado ayudar al club desde otra posición mientras cambiaban el entrenador. Y bueno, he estado de interino 3 partidos. Y bueno, han ido bien, la verdad, en cuanto a resultados y tal, pero cuando yo iba al vestuario iba pensando, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué no he hecho lo otro? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y la gente me dice, tío, estás en primera división, acabas de ganar tu segundo partido, 7-0, no sé qué, ¿por qué no sonríes, tío? Y digo, no, porque tendría que haber hecho esto, o tendría que mejorar lo otro, o este jugador tendría que haber jugado un poco más. Y cuando llegaba aquí a casa, yo después de los partidos no puedo ni dormir, me tardo muchísimo en dormir, porque estoy todo el rato pensando y digo, tío, me encantaría poder desconectar o simplemente disfrutar de la victoria, porque está todo el mundo contento, pero yo estoy dándole vuelta. Y eso me pasa igual que con la semifinal de la Champions, con todo esto, es decir, qué chulo, qué bonito, el espectáculo, lo que tú quieras, pero estoy pensando en, fíjate Luis Enrique cómo está rotando los mediocentros, fíjate cómo fijan los extremos por fuera, cómo el delantero se desciende a mediocentro y atrae al rival, entonces cosas de ese estilo. Y digo, tío, para ya, o sea, para un poco y disfruta un poco de esto que... Es imposible. Yo puedo decir abiertamente que yo sueño de forma frecuente. Incluso simulaciones que nunca han ocurrido, ¿no? O de reuniones o de jugadores. Decir, hostia, espérate, cuando me levanto digo que no. Pero bueno, es un poco agotador mentalmente, Sí, pero bueno, se vive, bueno. se disfruta. Bueno, hablando de scouting y de ti personalmente, ¿qué perfiles de clubes
suelen buscar tus servicios y cómo se llega a trabajar como scout para varios clubes a la vez? A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo lo que yo intento es dar soluciones. Es tan resumido como eso, ¿no? Sí que es verdad, yo podría decir, hostia, trabajo para el Manchester United, para el... No. O sea, no. Pero, ¿por qué? Porque al final normalmente son equipos con unas estructuras que, como tú comprenderás, una persona asesor externo que le haga trabajos de forma externa no le es necesario, ¿no? Entonces, normalmente, pues suelen ser equipos profesionales con una estructura por ahora en crecimiento o no tan estructurados y equipos semiprofesionales, incluso, bueno, cuerpos técnicos también. O sea, al final, lo resumo como te he dicho, dar soluciones y teniendo muy claro lo que se me da bien, lo que se me da regular y lo que se me da mal, no lo hago. Porque si yo no soy, pues no sé, yo no puedo asesorar a un chico como si fuera su agente tras un partido porque creo que para eso hay psicólogos deportivos. O sea, igual que yo no quiero que el psicólogo deportivo haga de scout. Tengo muy claro eso, entonces eso al final te hace segmentarte en dónde meterte, dónde no meterte y un aprendizaje, pero en definitiva lo que son los clubes, incluso agencias de representación, es eso, no a gran escala, honestamente, siempre desde profesional con estructuras limitadas o semiprofesionales y bueno, y agencias incluso para profesionales independientes que dentro de departamento X o agencia X dice, tío, vamos a hacerlo de esta manera y porque no podemos o porque tal. Y me va bien en ese sentido, estoy muy contento, disfrutando al máximo, estando por todos sitios, a veces por trabajo, a veces por mí, porque a veces pues, no me preguntan mucho, no te voy a engañar tampoco, pero hay veces que me preguntan, no, oye tío, tú como tal. Y creo que yo te puedo contar lo que a mí me ha servido, pero yo con el tiempo que en el fútbol te das cuenta que creo que no hay un camino. O sea, en el sentido, es como lo típico, ¿no? Utilizar redes, ¿no? Es que se como muchas veces es lo que te puede decir mucho, ¿no? Sube tus informes, oye, sí, eso ayuda, ¿no? Pero yo en mi caso dije, tío, voy a invertir en gasolina, porque sí que es verdad que al final moviéndote vas conociendo a gente, ya las entradas, pues hay veces que te acaban costando menos o no te cuestan. Y yo lo digo, te pongo un ejemplo muy reciente. O sea, desde 2026 que ha empezado, Cáceres, Marbella, Algeciras, Sanlúcar de Barrameda y alguno más que se me olvida. Y eso no ha sido por trabajo, que yo eso lo hago y ya que viajo, pues intento pues, tener una reunión con X, conocer a tal persona, y a raíz de ahí van surgiendo esas posibilidades. Yo desde mi casa he conseguido poco o nada, te soy totalmente sincero. Y creo que es importante, pues eso, también que la gente, que se te vea que controlas el mercado, que se te ve, que te digan, oye, tú conoces y tú, la verdad que no, empezamos mal, ¿no? Claro. Y eso, pues, eso es con el sector que yo trabajo, con las personas que suelo trabajar y cómo lo llevo un poco a cabo. Intento pues eso. Y me va bien así. Creo que la discreción es un punto importante en este mundo y la confianza va muchas veces a raíz de eso. Sí, te estoy escuchando y es que, claro, mi cabeza va pensando en Más analistas y tranquilo. demás. Y, y la verdad es que es muy similar, porque una de las cosas que yo le digo a los alumnos es que hay 200 caminos. Con Adrián estuvimos hablando, Torromé, y él ha estado en una selección olímpica, ha estado en clubes profesionales, ha estado en un club amateur, ha estado en una academia de tecnificación, pero es que yo también lo he estado. Hay diferentes caminos para poder llegar al fútbol profesional y dentro del scouting entiendo que también que si agencias de representación, que si equipos, que si clubes, que si como alguien externo. Pero es que analistas hoy en día también hay analistas individuales de jugadores, hay analistas externos. Y una de las cosas, eso para mí ahora creo que también va a crecer bastante y es el hecho de yo te mando 10 partidos míos, tú no sabes mi modelo de juego y te mando 10 partidos míos y te digo, Jesús, analízame, imagínate que tú vas a jugar contra mi equipo, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué tal? Porque a veces estamos tan metidos en nuestra propia burbuja que nos cuesta más analizar sin ese pretexto o sin esa condición de lo que ya sé de mis jugadores. Pero si tú, que no los conoces, no sabes ni cómo se llaman los míos, lo haces, a lo mejor me va a dar algunas cosas y decir, estaba ciego con esto no lo veía, o esto lo sabía, genial, esto lo sabía porque esto es lo que precisamente quería, que me atacaran por esta zona. Entonces, bueno, eso creo que es bastante interesante y que
otra vez se asemeja bastante a lo que yo he ido haciendo durante mucho tiempo y lo que creo que el día de mañana puede también crecer. A ver, mira, yo soy honesto, o sea, por ejemplo, lo que tú has hablado de lo de te doy 10 partidos y tal, al final, lo bueno que tienen los scouts, algunos equipos, otros por desgracia, pues van poco a poco, pues es que a lo mejor, pues un scout, yo por ejemplo, yo porque me lo monto así, pero no me lo llevo a rajatabla, yo soy de Sevilla, Betis Deportivo y Sevilla Atlético, División de Honor, ciertos partidos, que ahora sí que ahora hablaremos un poco de lo que tiendo un poco más a ver a nivel personal, estoy perenne. O sea, ¿qué ocurre? Claro. Es lo que tú dices, o sea, no te, o sea, si hay un momento en el que como lo veas tantas y no sabes diferenciar, ya no sabes diferenciar si el futbolista vale o no vale porque ya a lo mejor le coges te lo tomas a lo personal. O sea, quiero decir, si Correcto. hay... Entonces, para eso tenemos la suerte, tanto los grupos de analistas, de que a lo mejor tienen otras visiones, el scout pues viajan, mueven, y es básico. Y con respecto a lo que tú decías de otros caminos, yo tomé este camino, sinceramente, todos en algún momento hemos colaborado, hemos hecho prácticas. Además, creo que son buenas, en un término medio son importantes. Y yo es verdad que hubo un momento en el que decía, no sé si soy el mejor o el peor, seguro que ninguna de las dos cosas, pero creo que ya hay un momento en el que yo tengo que darle un valor al trabajo que yo hago, como el de cualquier persona, que es de forma económica, ¿no? Oye, y a veces diciendo que no se convierten en sí, porque mi primer caso, lo primero que yo hice fue el Mundial Sub-17 del 2023, las selecciones de África, y literalmente fue así. Me dijeron una colaboración y yo le dije, ya, pero vamos, que yo las colaboraciones las cobro, o sea, que quiero decirte que no hay problema. Y oye, y la idea era que se hiciera gratis, y al final, hostia, pues fue un trabajo muy interesante a todos los niveles. Y al final ahí, oye, pues igual que en una negociación, pues para que un jugador cobre más o menos, pues hay que jugar sus cartas. Y ahí empezó sintiendo un poco en el que, oye, mira, yo tengo una edad, vamos a llamarle, no soy adulto, pero en ese momento tenía 30 y, no sé, 32, 33, no lo sé. Y dije, hostia, yo tengo mi casa, mi pareja, mis gastos, yo no puedo. Entonces, Hacerlo gratis. por ahí, y creo que hay un momento en el que se debe de dar un poco ese paso. Y a mí de forma no habitual, pero me pasa bastantes veces, te escriben pues por LinkedIn, a ti te habrá pasado y a muchos de los que nos estén escuchando, oye, yo podría estar contigo, tal, yo podría. Y te soy sincero y no tengo problema en enseñar varios mensajes. Yo le digo, mira, tío, yo cuando tengo que tirar de gente de cosas que no controlo, intento que esa persona se lleva algo a cambio económico. Porque si necesitas aprender, te puedo asegurar que yo no voy a ser seguramente la persona en la que o sea, yo creo que hay otros perfiles más interesantes. Y yo intento, y cuando es que no, es porque no lo puedo hacer, no le puedo pagar, es decir, bueno, pues yo estoy en mi casa desde la playa y hay 4 chavales en práctica o tal, pero en práctica, pero lo económico me lo llevo yo, y hay que empezar un poco a decir, oye, no soy el mejor, pero ya llega un momento en el que tengo que dar un pasito eso de personalidad como los jugadores lo tienen, ¿no? El típico extremo que llega de la cantera y dice, pues que yo no voy a regatear a Carvajal. Pues creo que las nos lo tenemos que tomar un poco así, hay que ser un poco... Sí, poco sí, sí. No, está eso. claro que hay que dar ese paso. Lógicamente, si no tienes ningún tipo de experiencia, no tienes Claro. formación, etcétera, lógicamente, primero tienes que mostrar qué eres capaz de hacer. Si tú te vas haciendo tus trabajos, tu portfolio, tal cual, llega un momento en el que dices que mira lo que soy capaz de hacer, conozco a tales personas, he hecho esto, conozco a tal, demuestra lo que sabes y a partir de ahí, como tú dices. Pero ahora, justamente, no sé si a lo mejor va en relación a eso, pero ¿qué error cometiste al principio como scout que hoy no repetirías? Pues mira, como sabía que me ibas a preguntar eso porque me la imaginaba, llevo muchos días pensando esa pregunta y la voy a resumir en la obsesión. La obsesión engloba un montón de fallos que son en base a esa obsesión. Yo creo que al final eh, uno tiene que al final acabarse consciente de que no depende de ti. Tú puedes conocer al jugador más recóndito del mundo, de la sub-16 de Tanzania, que habrá gente que lo valorará, habrá gente que no lo valorará, y el que lo valora no te puede contratar aunque quiera, y el que no te valora no es porque no quiera, sino porque no puede. O sea,
Entonces, esa obsesión de decir, vamos, voy a tener yo la base de datos más grande que la de toda la liga. Sí, bueno, pero muchas veces es mejor ver menos y ver mejor. Eh, exacto, darte tus ciertos momentos de calma, aunque es difícil. Marcar los tiempos creo que es básico, tan absurdo como, ya que todo el mundo a veces sigue haciendo, yo lo sigo haciendo, pero pues saber que hay momentos en los que no es el momento de escribir o no es el momento de llamar y a lo mejor es más adelante o es un poco antes. Todo ese tipo de cosas que te le da la propia experiencia. Y a base Claro. de porrazo, no. Lo siguiente, cuando tú eres consciente de decir, escúchame, tienes que espabilar. No hay que darle tantas vueltas a las cosas, o sí, o hacer, no ya de consejos, sino de decir, tío, que no porque suba más informes a Twitter es mejor, ni porque tenga 2000 reuniones con 2000 clubes es mejor, que a veces es todo más estratégico de lo que uno cree que tiene que hacer. Y esa obsesión de decir que quiero llegar a ser no sé qué, pues hace equivocarte en cosas que no hay que tenerlas en cuenta en una persona que está aprendiendo. Sí. Lo suyo es que una vez que te equivoques, no te equivoques más veces lo mismo, porque si no, entonces para decirte, mira, chico, no, ya no me tomo más café contigo. Y sobre todo, esa frase para mí resume un montón en lo que es la experiencia, porque si te equivocas una vez, es mejor que te equivoques en un lugar con menos presión, con menos contexto, más sencillo, etcétera, que diga, hostia, la he cagado, pero la he cagado bien, que como estés lo invento, en el Real Madrid o en el Barcelona y la cagues, chico, adiós muy buena, por lo menos de ese club estará fuera. Pero es que te digo, es que pasa lo mismo con entrenador, analistas, con todo. Empezar desde la base, empezar desde un sitio más estratégico, donde sepas que puedes crecer, donde tengas cierta estabilidad, aunque te den un palazo después, creo que esas tortas de realidad te hacen crecer mucho más que cursos. Y luego hay que ser, para mí, yo es lo que te digo en base a lo que a mí siempre me ha ayudado y me ayuda, y es saber cuál es tu sitio y cuáles no y cuáles has pasado. O sea, yo sé cuál es mi paso ahora, ¿vale? O sea, cuál es la idea o lo que va a ocurrir o lo que creo que va a ocurrir. Porque al final esto es impredecible y sé dónde debo y sé dónde no, ¿vale? Yo, por ejemplo, es tan absurdo como yo no voy a colaborar con club gratis, ¿vale? O sea, como decir, yo esto no voy a pasar, ¿no? Que el siguiente paso, pues, yo lo tengo muy claro, cuál es el idóneo para mí, pero sí creo que es importante seguir, pues eso, esos escalones donde subir, porque, hostia, yo te lo digo, si a mí hace 3 años me llama el Fútbol Club Barcelona, yo creo que no trabajaría jamás en mi vida tras salir del Fútbol Club Barcelona. O sea, quiero que a lo mejor de juvenil al primer equipo o tal, oye, que está fantástico, pero yo debo decir que a lo mejor puede ser que yo haya empezado un poco tarde en este mundo, no lo sé, pero lo que te da la vida en experiencia, fuera incluso o sea, lo que es el trabajo del día a día, te da unas tablas que las puedes extrapolar al fútbol en muchos sentidos. Y yo cuando veo chicos con 20 años que son, pues no sé, un scout, bueno, con una experiencia o con un puesto, dices tú, o sea, me alegro un montón por él, pero él se cree que, pero porque tú estés en primera división, por poner un ejemplo absurdo con 20 años y que acabas de empezar, o sea, en experiencia seguramente te quede mucho por aprender, aunque estés muy arriba en lo que es, y creo que es importante Sí. eso, saber, hostia, si te llega una oferta y rechazarla no vas a decir que no. Claro, claro. Y sobre todo es lo que tú decías, es la estrategia, porque, por poner un ejemplo, yo me imagino a un equipo, yo ahora que estoy viviendo aquí en Singapur, a un equipo me lo invento, de Bélgica, Sí. que sea el típico equipo trampolín de gente menos conocida y tal, que digan, oye, en el sudeste asiático, por ejemplo, en Vietnam, hay una cuna de jugadores, o sea, Vietnam son 100 millones de habitantes y se vive el fútbol como increíble. De tener a alguien que viva en Vietnam precisamente para eso, ¿no? Para hacer ese filtrado de scouting. Imagínate que yo conozco a alguien de Bélgica o de Holanda o o sea, de Países Bajos, lo que sea, de, oye, que yo vivo aquí. Ah, pues mira, tú vas a ver los partidos, lógicamente vas a tener tu sueldo, no sé cuánto, y quiero decir que el hecho de donde tú estés viviendo ahora, por ejemplo, tú en Sevilla, a lo mejor hay muchos clubes del norte de España o de la Premier o de Inglaterra o de Bélgica que quieren el perfil de jugador de primera red o segunda división de España para llevárselo a esos países.
en vez de mandar a un belga a Sevilla a que vea jugadores de Andalucía, en este caso, de primera red, oye, ¿qué scout hay allí que conozca bien a los jugadores, que conozca bien las ciudades, cómo llegar a tal, a cual, que conozca a la gente por los campos? Entonces, tener eso, nos escucha gente desde Colombia. Imagínate ser scout en Colombia para un equipo de Europa. Para los clubes es mucho más barato, porque no tiene que mandar a nadie, a no ser que ya le mande 10 informes sobre un mismo jugador, pues a lo mejor el club ya manda a alguien para decir, oye, a ver si es verdad que este jugador merece o no. Pero hoy en día, con tanta globalización, tantos españoles que por desgracia estamos fuera, etcétera, hay tanto mundo de jugadores de por ahí. Yo, por ejemplo, estoy enamorado de un jugador que hay aquí en Vietnam, sub-23. Increíble, lo quiere medio mundo. No lo sabía hasta la semana pasada. Y digo, claro, es que es normal. Es increíble, ese chico puede jugar en Europa pasado mañana. Claro, imagínate la de gente que hay ya detrás de esa persona. Pues si ahora yo, que estoy aquí, le envío un mensaje a alguien en segunda división en España, le digo, oye, mira a este jugador. Si los clubes tienen ese perfil de jugadores por todo el mundo, lógicamente es más puertas que se nos abren a los que estamos dentro del fútbol, como analistas, como scout o lo que sea. Así que es algo que también me gusta reseñar, sobre todo, es esa estrategia de decir, en mi contexto personal, donde estoy ahora y con lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo beneficiarme y cómo puedo ayudar a otra gente? Y cómo puedo cobrar por ello, lógicamente. Eso, sin duda, tiene muchísima razón. Ahora, yo hago dos matices que a lo mejor primero, que aún así a lo mejor tampoco. O sea, quiero Correcto, decir, pensando que no tiene por qué ser, claro. no es una corrección, sino como una aportación. O sea, incluso así tampoco. Y luego, yo sé, siempre se escucha porque en la realidad tú estás en la calle, tú estás en redes y no, es que el que ha entrado, no, es que es porque. Y tú, ¿por qué te digo esto? En relación a lo de que tú decías, ¿no? O sea, un scout de Colombia en Colombia trabajando para España, o yo del sur trabajando para el norte. Un poco así, como dándole un poco para atrás, lo que hablábamos antes, que al final del fútbol entiende todo el mundo ojo, y hay aficionados que te pones a hablar con ellos de fútbol y dices tú, joder, sabes más de fútbol que yo y hay cosas que... pero hay una cosa que para mí hay dos cosas que son determinantes, de verdad, para este mundo. Y una es que confíen en ti, porque quiero decirte, es que cuando la gente lo que te decía, dice, no, es que este ha entrado porque yo mañana, y se puede asegurar que seguramente no ocurra, tengo una toma de decisión a la hora de meter personas y, o sea, igual que te digo, o sea, la gente que me dice, ya tengo que decir yo, tío, yo no sé de datos mucho, Álvaro, escúchame, tú puedes hacer esto, tal. Yo prefiero tratar contigo porque ya te conozco, sé cómo funciona Claro. para lo bueno y para lo malo, porque a mí no me sirve de nada que tú conozcas al jugador de Vietnam, pero luego no entiendas cómo funciona todo lo demás en el sentido de, pues a lo mejor, tío, vamos a ver, tú no me has dicho el jugador de Vietnam. O sea, es tan absurdo como que eso tú te lo tienes que guardar como el secreto mejor guardado. Claro. A mí no me pueden mandar a Bélgica a verlo y ahora con el de al lado, o sea, si tengo confianza dentro, mira, te voy a poner una cosa que me pasó justamente el otro día. En el sentido para que estaba en Sanlúcar viendo el partido. En este caso, como era para mí, lo digo sin problema, era el Atlético sanluqueño, Atlético de Madrid. Yo voy siempre con una libreta, pero porque me gusta, ¿no? Y voy anotando mis cosas. Y lo típico, ¿no? El aficionado, tal. Oye, ¿tú de quién eres? ¿Del Atlético de Madrid o de tal? Y yo dije, de ninguno, la verdad. Y me dijo, ¿y de quién eres? Y dije, pues del que paga. Te lo digo totalmente en serio. Yo entiendo que puede sonar borde. Seguramente, es más, el hombre me dijo, ostras, perdona, no, perdona, no, es que realmente es por eso. O sea, vengo para eso. O sea, yo con el tiempo, la discreción es No, básica. está claro, está claro. Yo me refiero a que, por ejemplo, que tú mismo, imagínate, ¿no? Ahora, no sé, algún Sí, club, te pregunta por ciertos jugadores y resulta que ese jugador está en Vietnam. sí, sí, Oye, sí. Varo, cuéntame, ¿lo has visto? ¿Sabes quién es? No sé qué, no sé cuánto, tal. Oye, pues mira, justamente déjame que pregunta no sé quién. Tengo Claro, amigos en Vietnam, tengo amigos tal. Entonces, me refiero que estando en la situación en la que esté, en el país en obvio. el que esté o lo que sea, no lo digo que yo vaya a coger a ese chico y lo vaya a enviar al Betis o al Sevilla, no, Sí, ni sí, te mucho menos, entiendo. porque lógicamente ni soy agente, ni soy scout, ni nada, pero
lo que me refiero es que usemos la estrategia de el contexto en el que Claro. estoy para ver cómo me puedo ayudar yo mismo y cómo puedo ayudar a Jesús, porque Por, si Jesús es por capaz de supuesto. mover, cambiar o fichar a algún jugador, pues todos vamos a ganar. Pero, y no es por hacer pesados, pero confianza, que confíen en ti, tío, Total. que da igual que conozca a toda la plantilla del Betis del División de Honor, si luego sienten que no pueden, porque eso, vale, tienes una posición privilegiada. Yo siempre lo digo, tío, yo vivo en Sevilla, ¿vale? Tú has vivido, si no recuerdo mal, en Málaga, ¿no? O eres Claro. de Málaga, ¿vale? Sí, sí. Pero tú estás muy cerca de Granada, incluso Almería en cierto momento. Y yo soy de Sevilla, tengo Huelva un momento, Cádiz, Córdoba Córdoba. incluso, miles para ver muchas categorías. Yo al tener esa situación privilegiada, que es lo que tú decías, que el coste de una gasolina a otra es nulo, tengo que hacerme fuerte en esa confianza hacia personas que mañana les voy a interesar, porque seguramente les dé coraje a los dos. Tanto a mí, que no me llaman, tanto a la persona, pues tengo a una persona de la leche, pero es que le faltan ciertas. Entonces, lo que te digo, que tenemos que intentar sacar nuestro, como tú bien dices, ser competentes dentro de tener nosotros unas habilidades que puedan ayudar al resto. Y una de esas habilidades, ya lo has comentado, es la confianza e Sí, incluso la confidencialidad. sí. ¿Cómo gestionas esa confidencialidad trabajando, sobre todo cuando estás en diferentes proyectos, diferentes contextos? Escuchando más que hablando. Es que parece todo, y si en algún momento le tienes que decir al aficionado de turno, o sea, mira, verdad, es que yo de esas cosas que yo no hablo, o sea, pero aparte es que yo soy una persona que con el tiempo, a mí no me gusta preguntar demasiado, entonces cuando yo no pregunto demasiado, también es como que das pie a que no te pregunten Que no te demasiado. pregunten. Yo normalmente, cuando hablo a veces, no pregunto, ¿a quién vienes a ver? ¿De dónde vienes? O sea, como yo no entro en eso, esa persona siente que no puede hacer el contraataque, ¿no? Y de verdad, escucha. Y que hable, y que se desahogue, y que qué malo es, y que qué bueno es, y que qué caro, y que vaya lesión. Y si te pregunta, bueno, tío, ¿y tú qué haces aquí? Tío, qué sé, tío, pues fútbol igual que tú, y tener un poquito de. Nosotros como andaluces, pues echarle, pues lo que te digo, ¿a qué le dije al aficionado este, tío? Pues, ¿para qué viene? Digo, tío, pues para el que paga. Y cuando tú recibes eso, siento que a mucha gente le desarma. Sí, Pues tener un poco salida para todo. Oye, que se te puede pillar. O sea, quiero decir que a veces, pues. Pero yo puedo decir que muy poca gente le digo con quién trabajo o no trabajo, pero no lo digo por una sencilla razón también, porque no me interesa. claro. No porque esa persona me diga o ese club o ese. No lo diga. No, es que no me interesa porque si yo te lo digo, hostia, puedes llamar tú también, ¿no? Y puedes quitarme y con la discreción o con esa forma de no contar las cosas, es un punto muy interesante de vivir porque está guay cuando tú a lo mejor vas sin cuadernos. Yo sé que ir con cuadernos o sea, como Muy muy. cantoso. No, claro, si tú y yo entendemos el cantoso, el quien nos escuche, pues yo le decía, pero es como muy, ¿no? Es como muy llamativo. Pero sí que es verdad que mola mucho, porque hacerte un poco el detective. Yo debo decir que a mí me gusta mucho poner El detective interesante, sí, sí. y cuando te empiezan el aficionado de turno a hablar, decirle, bueno, tío, ¿y tú qué sabes tanto, tío? ¿Y que a ti quién te gusta para el año que viene que tú lo veas en primera división? Y empieza el tío, pues este. Y dices tú, "Tío, este tío se equivoca menos que yo, porque es que vive aquí. Yo no vengo todos los días Claro. no sé, a Huelva. Y este tío bueno, y cuando ya estás en fútbol base, te pones en fútbol base y te vienes de turno, eso, ¿tú dónde trabajas? Tal, no se lo dices. Tío, pues es que este es chiquillo, tío, y además es que el entorno es que. Y dices tú, tío, cuando se te acerca ese tipo de personas, ahí es cuando tienes solo que escuchar, tío, porque son, debo decir, los mejores para enterarte, son los mejores scouts para eso, porque te dan una Correcto. información que tú no tienes, porque como aparte decía de lo de trabajar de forma externa dentro de la distancia, dentro de los gastos que puede traer, tío, intenta tener información que no sea de transfermar o saber quién es el bueno, intenta conocer quién es el padre, siéntate un día al lado del padre, a ver por dónde te sale, ese tipo de cosas te hace muy diferencial que saber si uno es diestro, zurdo o ambidiestro, si es más alto o más bajo. Es como que, Dios, cuando el mundo del scouting te metes en profundidad,
es un mundo apasionante más allá de saber quién es el que vale para tu equipo, ¿no? Para mí eso es una de las cosas más importantes que tiene que tener un scout o en general, vuelvo a decirlo, un analista. El que un equipo defiende en 4-4-2 lo ve todo el mundo, mi mamá también lo ve, pero la diferencia es el más allá de los movimientos, los roles, las posiciones, los cambios, bueno, un montón de cosas. Y no solo eso, sino aportar soluciones ante todo eso, etcétera. Bueno, eso como analista está bien. Por ejemplo, una de las labores que yo hago también en mi club también es de scouting, ¿no? Ajá. Y lógicamente desde aquí, a distancia, etcétera, yo no soy quien después viaja a ver jugadores, pero ahora, por ejemplo, para el mercado que cerró ahora en enero, yo he hecho 15 o 20 informes y lógicamente tenemos que buscar el perfil adecuado, el rol que queríamos en cada una de las posiciones, el perfil de jugador. A partir de ahí, con datos, compararlos entre ellos para que entender qué es uno, por qué uno mejor que el otro, etcétera. Pero del informe, que el informe de vídeo barra datos barra imágenes barra todo, duraba 20-25 minutos, un vídeo largo. Había casi la mitad era de información extra. Y ahí estoy hablando preguntándole a ChatGPT, hazme un rastreo de todas las redes sociales, de todos los contenidos que haya por internet sobre este jugador, prensa, entrevistas, yo qué sé, un montón de cosas porque Hemos dado, perdona que imagínate. te corte, hemos dado un consejo valioso que me lo tengo muchas veces en el baúl de cero, pero es verdad, es que es así lo que tú Sí, dices. sí, y claro, o sea, preguntarle todo eso, vas a YouTube, te pones a buscar información, si puedes, yo en mi caso no podía, pero mi director deportivo sí que lo ha hecho, iba al país que fuese, se sentaba con él 2 o 3 días, incluso la familia, iba al estadio a ver con quién sale, con quién entra, cómo se comporta en el calentamiento, cómo se comporta tal. Sí, hay un montón de situaciones que no te las va a dar, como tú dices, Transfermarkt, pero que creo que son igual de importantes, al igual que preguntar a entrenadores con los que ha estado ese jugador, preguntar a otros jugadores, preguntar a gente que no sé quién, y ahí es donde esa red de contacto tú te tienes que hacer muy valioso en ello. Y pongo un ejemplo, imagínate que yo mañana aconsejo firmar a un jugador del Betis o del Sevilla, o del Betis Deportivo, del Sevilla Atlético, al primero que voy a preguntar es a ti, Jesús. Oye, Jesús, ¿este jugador qué tal a nivel personal? No de fútbol, a nivel personal, ¿lo conoces? Ah, pues sí, es un vinagre. Pues no, está bien. Oye, pues me han dicho que es muy callado y tal. O espérate que pregunto. Y yo eso lo hago constantemente también. Entonces, esa red de contacto digo, oye, a mi director deportivo, oye, mi chico de confianza allí en Sevilla me ha dicho que sí, que muy top, pa'lante y pa'lante. Pero eso se hace al tener esa red de confianza con ciertas personas o que alguien que conozca a alguien pregunte por ese jugador, por ese entrenador o lo que sea. Y eso para mí es lo que diferencia. Y voy a contarte una anécdota. Pues también en el COVID. Un poquito antes del COVID, un poquito antes del COVID. También me puse con el tema de scouting y me hice mi propia base de datos, también con chicos de segunda B, todos los equipos de segunda B, una metodología propia por colores, en función de lo que había hecho, lo que tal. Yo había visto los partidos, los resúmenes y, bueno, un poco una metodología mía que yo me hice. Ajá. Y un día me senté con Adrián Espárraga, estuve Sí. con él desayunando y le digo, Adri, me gustaría enseñarte esto para ver qué tal. Estuvo mirándolo, estuvo viéndolo, yo en el iPad, yo una presentación que yo decía, bueno, esto es, yo acabo de, vamos, y se sienta tal y me dice, bueno, bien, esto para 500, me dijo, esto para 600, 700 euros al mes está bien. Y me quedo así, claro, yo diciendo, vale, yo en ese momento estaba cobrando con perdón, una mierda. Entonces para mí era como, wow. No, venga. Y en ese momento decía, pero esto no es lo que te va a hacer ganar dinero. Lo que te va a hacer ganar dinero es toda la información que precisamente no está aquí, que es justamente lo que estamos hablando. Y me lo decía, también fue otra de esas conversaciones que fue un punto de inflexión en mi vida para decir, vale, no puedo hacer lo que todo el mundo es capaz de ver. Tengo que hacer algo que sea distinto, que sea diferente, que aporte cierto valor que no lo puede dar todo el mundo y a partir de ahí tengo que buscar la forma de cómo hacerlo. Y esa conversación me encantó, me ayudó un montón y eso me sirvió ya no solo para el scouting, que también, sino para mi labor como analista. Sí, analizar todo el equipo juega 4-4-2 en los últimos 3 partidos y las últimas alineaciones han sido estas, ¿vale? Pero es que eso lo veo en cualquier sitio. O
sea, Claro. ¿qué me vas a aportar de más para que en vez de ganar 500, 600 euros vayas a cobrar 2.500? Y aparte, pues la verdad que creo que cada vez que nos encontramos una persona, pues en este caso Adrián, que te habla con la sinceridad que todos necesitamos, la verdad, a ver, que habrá gente que se lo toma a lo personal, ¿no? Y te diga, mira, tío, pues esto es lo que hay. Yo en mi caso no, pero siempre que viene una persona así, hostia, o de esa trayectoria, ¿no? Como Adrián, y te dice eso, debes de tomártelo, por supuesto, a bien y siempre se agradece porque yo es lo que te decía antes y lo que te comentaba al principio, eso de la obsesión de decir, tío, pues yo me voy a estar viendo fútbol, me voy a ver 4 partidos todos los días, voy a dejar de lado a mis amigos por un tiempo o lo que sea, cortar de ver fútbol, ta, 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 ta. Y yo a lo mejor pues diría, y ahora pues dice uno, tío, ¿por qué no te intentas hacer fuerte en tu zona? O sea, cuando te hago fuerte en tu zona, es decir, vamos a ver, ¿tú cuánto tiempo tienes en el día? Poco, mucho, tienes poco. Tío, pues ve poco, pero que cuando te pregunten cuántos kilómetros tiene el coche del padre del extremo derecha que te interesa, te diga, pues tiene 170, o sea, te estoy poniendo una tontería, Sí, ¿no? sí, sí, Pero quiero entiendo, entiendo. decirte como una información relevante más que decir que Pepito es el bueno porque eso lo Claro. sabes tú también, ¿no? En el sentido Incluso de Jesús, que decisión. se puede hablar a nivel de ir a ver los entrenamientos, que hay Claro, muchos equipos en División de Honor que son abiertos, recuerdo el Betis, que puedes ir a ver los entrenamientos y vas notando y vas a tal y cómo se comportan las tareas y si entiende las tareas a la primera y si lo claro. ejecuta, cómo es su lenguaje corporal, todo ese tipo de cosas. Yo también soy más partidario de pocos, pero muy bien, conocerlos muy, muy bien, y sobre todo a chicos de proyección, que conocer al lateral derecho de la selección de Guinea Ecuatorial cuando no sabes absolutamente nada de ese chico, ni tienes gente cerca que pueda conocerlo. Entonces, o bien tienes una red de contactos que te acerque a ese lateral derecho de Guinea Ecuatorial para que te dé más información, pero no es tuya esa información como tal, es de alguien que te la da. Es, para mí hay que podríamos poner nosotros a hablar 4, 5, 6 horas y en una hoguera tomando lo que sea, ¿no? Por la noche. Es que son muchas cosas porque para mí hay una cosa que es muy importante, tío, y es la decisión. O sea, cuando me preguntan, oye, Jesús, ¿a ti qué te parece este juego? Si tú dices que esto, obviamente, con el tiempo y la confianza que uno tiene después del paso del tiempo, lo normal es que tú titubees mucho al principio, tengas a ver qué van a decir, que si digo que bueno, ¿no? Pero si a mí me preguntas, oye, Jesús, ¿a ti qué te parece este tío? Si tú sabes que es bueno, y te digo más, o sea, a mí me gustaría que llegara al punto de confianza de mucha gente, que alguna la tengo, de cuando te diga, no te gusta, no me preguntes más por qué. Mira, no te gusta, no, Jesús, no me hace falta que me digas más. O sea, Ese, no me es, vayas a decir, no me vayas a mandar un tocho explicándome, pues no, si es bueno, vale, pero si es malo, mira, tío, tú has dicho que no, ¿no? ¿Para qué? No te me excuses, no me vale, o sea, Ese para mí es el objetivo que todo entrenador, segundo entrenador, analista, cualquier persona en el cuerpo técnico es a donde tiene que llegar. Varo, ¿qué es lo que hace el otro equipo? Hace esto, tal, tal, y ataca por esta forma y de esta forma. Perfecto. No quiero ni que me enseñes vídeos ni nada. Si eso es lo que tal. Pero claro, para eso tiene que haber un proceso de haber demostrado que de verdad sabes de lo que está hablando, como él lo quiere, etcétera. Pero es bueno, que, genial. Vamos a pasar a los siguientes bloques, que si no aquí nos pues enrollamos. sí. Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso real de scouting y del análisis individual o el perfil de jugador. Vamos a imaginarnos, Jesús llega un lunes por la mañana. ¿Cuál es tu semana tipo? ¿Cómo empieza tu semana, tu microciclo como scouting? Yo el lunes siempre hago los informes del domingo porque yo no hago los informes tras terminar los partidos, porque me gusta dejar un tiempo corto de impasse para que esa emoción de lo típico, ¿no? Si un jugador es muy bueno, en ese instante tú le escribes, pero me gusta dejar un tiempo como decir, a ver si no era tanto. Entonces, normalmente siempre dejo un día para escribiéndote los del domingo, los del sábado los escribo el domingo y el domingo los escribo el lunes. Eso es lo que hago. Y luego, eh, las acreditaciones. Yo intento ir con antelación y sobre todo las acreditaciones. Con respecto a ver los partidos o no, yo me organizo de 2 semanas en 2 semanas, siempre. El lunes me organizo para las próximas 2 semanas. Esa semana de ese lunes ya está organizada
Y lo hago en 2 semanas porque al principio lo hacía mensual, la verdad. Y te das cuenta que luego hay cambios de horario, no sé qué. Entonces, normalmente de 10 días o de 15 días en 15 días no suele ser que haya, pues eso. Es que hay Cambiar un tanto. partido amistoso de última hora o un partido de internacional. Eso es como yo me planifico. Yo ya sé los partidos que voy a ver una semana, 2 semanas antes en directo, sobre todo, y ya voy a tiro hecho. Eso es como yo me organizo los lunes. Los lunes son siempre así, siempre, Tú, siempre. tú cuando llega lo que es el momento ya del fin de semana, ¿tú vas directamente a ver a lo que te encuentras? Me refiero, ¿tú ves Sí. un equipo y tal? ¿O ya vas a ver a ciertos jugadores en concreto? A ver, yo voy a ser corto, ¿vale? Pero voy a intentar ponerlo en las dos fases, tanto cuando es para mí como es para otra persona. Pues como te comentaba antes, un poco fuera de cámara, veo muchísimo fútbol cuando no lo trabajo para alguien, porque ya para mí es un trabajo muy adelantado que tengo de cara a, ¿vale? Si cuando te preguntan los perfiles, oye, necesitamos Mm. DAX, no te preocupes, ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo voy a ver un partido en directo, cuando lo hago para mí de forma personal, yo siempre, cuando voy a ver lo que no conozco el equipo o lo conozco poco, yo siempre hago hincapié de jugadores o sea, desde edad juvenil, vamos a llamarlo así, o sea, que hayan hasta 27, 28, 29, ya te hablo para contextos muy concretos, porque yo lo hago a nivel de cómo yo entiendo el fútbol. O sea, para mí, yo Mm. entiendo el fútbol desde hace mucho tiempo, es apostar por gente joven en un contexto concreto para que funcione y, bueno, si sale bien, pues que se le saque un rédito económico alto en relación a un coste bajo. Entonces, yo no hago tanto hincapié en futbolistas de 27, 28, 29 años. Tengo vamos a llamarle, no sé, una escala de lo que para mí son jugadores interesantes en ciertas edades y yo en mi cuaderno voy señalando las generaciones y los que ya cumplen más de 29 me puedo anotar el perfil o lo que sea, pero porque aparte son Sí, jugadores pero a que lo mejor no para una venta. tienen mucha trayectoria que ya se les conoce. Y cuando ya va pasando el paso del tiempo, o lo he visto 3, 4 veces, ya voy a los jugadores que he repetido de forma constante. Yo siempre veo a nivel personal mío, veo España desde segunda división hasta tercera red ya como filiales. Primera división, cosas concretas. Espera, bueno, y división de honor juvenil, la zona del grupo 4 en mi caso. De fuera veo la segunda de Bélgica, el primera de Eslovenia y Nacional 1. Simplemente es para ofrecer diferentes contextos. O sea, quiero Claro. decir, por si mañana me llama uno, ya tengo ciertos jugadores, ¿sabes? No, antes me lo organizaba con Italia, Portugal y Francia, pero intenté abrirme un poco más de campo de cara a diferentes situaciones de mercado o de perfiles de jugadores. Y cuando yo ya lo hago para alguien, pues aparte de tener todo ese trabajo hecho, ya voy bajo unas directrices. Vale. No, está claro. ¿Cómo puede llegar a influir el presupuesto o incluso qué otros factores pueden influir, como por ejemplo, no sé, el modelo de juego del entrenador, etcétera? ¿Cuáles son los factores más importantes a la hora de que un club te mande a buscar jugadores o que necesite ciertos jugadores? A ver, al final, lo que tú dices, malmente muchas veces te va a encontrar que quieren un perfil, pues eso, joven, fuerte, ostras, ¿no? Alto, fuerte, zurdo, perfil africano, que tenga buena salida de balón. Y yo le diré, ya, bueno, pues eso vale mucho Ya. dinero. O apostamos por un juvenil de Senegal, de un torneo de estos de captación, o no tenemos dinero para traer al Che de Francia que ha firmado el Liverpool. Entonces, tú al final también tienen que darte esa oportunidad de decir, oye, creo que es mejor por aquí y por allí. Pero normalmente el mayor problema que te sueles encontrar es que, ostras, se piden muchas cosas que a mí me encantaría tenerlas en un futuro equipo, pero económicamente dices tú, te entiendo, pero no se puede. Sí que es verdad que ya a raíz de ahí pues trabajas en base. Ese es un problema importante. Y luego, el otro problema, por así decirlo, es que luego nos guste o no, luego hay una persona que te dice, aunque tú le pases 3 nombres, te dice, ostras, pues el cuarto. Dices tú, bueno, pues a mí el que me gustaba era el uno, ya, pero bueno, la persona que decide y que da el ok, pues tiene otra visión. Eso es te diría lo más complicado. A mí, justamente eso, claro, yo he trabajado como scout en una empresa de datos
y yo al final no sé los procesos que llevaban y tal. Lo que sí me acuerdo de algunos jugadores que después aparecieron por redes sociales y tal, oye, tal equipo está interesado en fichar a tal. Y yo recuerdo que nosotros, dentro de lo que es nuestra consultoría, pues recomendábamos, entre comillas, ese perfil y eso molaba. Pero claro, aquí ahora que lo tengo un poco más directo, por así decirlo, de, venga, nosotros hacemos un proceso primero de filtrado grande, con ciertas características, edad, no sé qué, bla, 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 y se te quedan 10. De esos 10, un informe muy exhaustivo de vídeos, pues, entrevistas personales, lo que te comentaba de mirar por fuera, redes sociales, etcétera. Y te quedan 6. Y de esos 6, tú dices, el año que viene, con cualquiera de estos, voy a estar increíblemente bien, porque a lo mejor mi preferencia es el primero, pero por lo que sea, pues a lo mejor viene el tercero, pues también voy a estar contento, porque de 500.000, resulta que estos 6 son los mejores para nuestro contexto. Y resulta que viene alguien que no tiene nada que ver. Y digo, tío, ¿por qué? Porque al final tú estás trabajando horas y horas y el entrenador te dice, no, yo quiero a este porque este lo entrené en no sé dónde y lo quiero. Ya, pero este no es el perfil para nada que tú estás buscando. Ya, bueno, pues cambiaré un poco la forma de Ya, trabajar. O sea, pero no digo que me haya pasado aquí, no, pero que sé que hay gente que ha pasado y dice, pero entonces ¿para qué busco no sé, me lo invento, ¿eh? Un medio centro organizado, un Sergio Busquets, para que todo el mundo nos venga a la sí, 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 cabeza, sí, sí, y sí. resulta que lo que estás buscando es un Kanté. O sea, A sí, ver, es que mira, yo siempre digo dos cosas, que es que el fútbol, de la dirección deportiva se puede ver de dos formas, desde la afición, que es la guay, la que nosotros estamos hablando nosotros, y luego es la real, que es la que tiene sus cosas, o sea, como todo, como toda empresa y en todo tal. Y creo que el scout, o en mi caso a veces que me pasa, y tío, nosotros, lo siento mucho, pero yo estoy para decirte el que yo creo. claro, claro. Luego hay una toma de decisión, que es verdad que lo ideal sería tener en cuenta todo ese proceso, pero luego surge en una situación que yo te digo, este es mi 11 de la Liga Española. Mm. Pues no me vale, tío, lo siento. ¿Por qué? Porque no le vale. Al final tú estás. Lo ideal sería que siempre te tengan en cuenta la opinión y sea, y para todo, que firmen el que a ti te gusta y que encima te hagan una prima porque si triunfa te dan. Eso sería lo guay. O sea, pero todos los sitios tienen sus inconvenientes, desde el fútbol hasta cualquier sector. Y tenemos a veces que entender qué es eso. Nosotros estamos para, y luego hay otra gente que está para otras cosas que pueden estar de acuerdo o no, y eso a nosotros no ni dependen ni debemos hacerlo así. Es frustrante, obviamente, a mí me pasa. Joder, y era en base también a lo que te comentaba antes. Yo en verano tiendo a ver siempre todos los torneos internacionales de categorías inferiores, del primero al último. O sea, cuando te digo de Asia, África, todo. O sea, y yo recuerdo viendo el torneo Tulum, que estaba Jeremy Jacket, que ahora lo ha firmado el Liverpool. Y dices tú, vamos a ver, ¿cómo no hay nadie en el fútbol que en ese torneo de Tulum, que todavía jugaba en el Rennes B, no ha firmado a Jeremy Jacket? Y ahora ya debuta, 70 millones en Liverpool. Pues te puedo asegurar que habrá muchísimos scouts del mundo que habrán dicho, porque es normal, fírmalo, que es que encima Fírmalo. veo la oportunidad que me han dicho el coste. No, no, no. Y ahora cuando te viene el Liverpool, bueno, pues es que es No, no, así. es interesante sobre todo para hacer entender que puedes trabajar 1000 horas en una categoría muy concreta tal y que después no firmen a ninguno de los jugadores que tú has propuesto. No, no, Quiero no. decir que Es que siempre vas a trabajar más de lo que vas a ganar. Yo eso lo doy por hecho. sí, no, ya no hablo en cuanto a horas barra dinero. Esa frustración de tú dices, escúchame, conozco a este jugador tan bien que podría estar con los ojos cerrados y lo veo jugar. Porque es que lo he visto un montón, lo conozco, la familia, todo un montón de cosas. Dice, ya, pero es que tú no decides. O sea, el que decide es el director deportivo, es el presidente, es el agente de no sé quién que le debe un favor, es el entrenador que va a decidir quién, tal. Y lo que tú te crees que son tus 6 favoritos y a uno de esos 6 los va a firmar, resulta que tú tienes 6, pero el director deportivo tiene otros 10, el entrenador tiene otros 10, el otro tiene otros 10, el presidente tiene otros 10, y al final son 80 perfiles. Y de esos 80 perfiles, aunque tú hayas estudiado muy bien eso, después hay otras muchas cosas que nosotros como scout no controlamos tanto, que el nivel económico, salarios, primas,
bla, 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 que a lo mejor no tenemos ni por qué saberlo, pero si entendemos que nuestra posición es la de aconsejarnos, enseñar ciertos jugadores o poner sobre la mesa ciertos jugadores, a partir de ahí tu trabajo está hecho. Que la gente no se piense que, no, como yo te he recomendado a este central que tiene que jugar el año que viene. No, tío, no es así, esto no funciona así. No, porque si no, cuando firmen al que te echan cuenta y no rinden, pues también habrá que También decirles. habrá ¿Sabes lo que que te quiero pedir. decir? Entonces, en fin, no hay que tomarse a lo personal. Sé que a veces es difícil porque es normal, pero hay que darle la normalidad que tiene. Bueno, oye, hablando de posibles candidatos a fichaje, ¿qué señales te hacen descartar rápido a un jugador, por muy bueno que sea? A mí me parece básico su lenguaje corporal. No, no te quiero decir que lo vaya a descartar, pero sí por una vez, ¿no? Pero si yo veo que es un futbolista, pues no sé, un mediocentro, un 8, ¿vale? O un extremo, que cuando la pierde, en vez de ir intenso al retroceso, se pone hacia aspaviento o le dice al árbitro que era fuera de juego y es de forma reiterada, para ciertos contextos y para ciertos clubes, no me vale. O sea, a mí, si te digo, si es una cosa, ahora, también te digo, si es una superestrella, obviamente, pues le diremos, vamos a... Pero para ciertos contextos de un equipo que a lo mejor su objetivo es la salvación o media tabla, mantener la categoría, yo necesito un perfil de futbolista con más concentración o más tensión competitiva durante el equipo. Para mí, el lenguaje corporal y lo que percibo de ese futbolista, pues lo cambian, que hace aspavientos, que no saluda al compañero, para mí eso es básico, porque tú que estabas hablando antes un poco del dato y es simplemente un detalle, yo siempre diré que el fútbol, siempre que lo juegue en persona, va a ser básico. Ese conocimiento desde la persona, que el dato te puede aportar muchas cosas en base a rendimiento, a cuerpo técnico, como tú, creo que al analizar patrones, etcétera, es básico. Pero esa capacidad de entender al futbolista, ojo, que lo mismo tienes a un entrenador con una experiencia brutal que a ese futbolista Que lo le cambia. dice. Entonces, son muchas cosas cuando se habla de diferentes contextos, pero a mí me gusta mucho lo que es fijarme mucho en la personalidad de tanto la buena como la mala, la verdad. Me parece así. Una de las cosas que nosotros hemos intentado implementar, Ujú. por añadir una pata más a la mesa a la hora de encontrar diferentes factores, escuché una entrevista de un scout del Liverpool que hablaba mucho de datos y hablaba de la posibilidad de encontrar en datos el comportamiento humano. Lógicamente, me refiero en datos de fútbol en cuanto a eventos. Lógicamente es muy difícil, pero al ejemplo, ahora me voy a inventar en los eventos porque no me acuerdo exactamente cómo era, pero imagínate, recuperaciones de ese jugador tras pérdidas de ese jugador. Bueno, pues ya te puede dar una idea de que si el jugador hace aspaviento y se rinde, o si hace una buena presión tras pérdidas, ¿no? Me lo invento. O balones que no sé, pases acertados tras pases fallados. Pues a un jugador que tiene la personalidad de seguir intentándolo, aunque falle mucho. Si es un jugador que es capaz de hacer pases más seguros porque no tiene tanto miedo, tal. O, por ejemplo, pases recibidos con el marcador adverso, porque un jugador que no se esconde, yo qué sé, cosas de ese estilo, que eso es hilar mucho más fino, pero que hemos empezado a trabajar en eso, ya te digo, no como algo determinante, pero sí como algo que te pueda en un momento dado ayudar desde el vídeo, desde los aspectos personales, desde los datos, desde la comparativa, de un montón de situaciones, pero yo sé que mi equipo en Liga es dominante, en Champions League es todo muy igualado, porque jugamos contra equipos del resto de Asia. Bueno, pues yo quiero un jugador que haya estado en equipos grandes, porque esté acostumbrado a ganar y esa competitividad la tenga innata y sea un ganador, pero que haya tenido cierta experiencia en competiciones continentales, porque ese es el contexto que se va a encontrar. Que tú vienes de ganar 7-0, a la semana siguiente tienes que ir a China, jugar contra el líder de China y con 50.000 personas en el estadio, y 3 días después tienes que venir aquí al campo artificial a jugar contra un equipo que va al último con 500 personas en la grada. ¿Cómo se puede valorar eso a nivel scout? Es difícil, pero creo que teniendo más patas sobre esa mesa, pues tienes una información un poco más veraz, o más veraz, no sé, pero más completa, y que se puede ajustar un poco más a tu contexto. Pero Sí, ahora sí. yo te pregunto ahora al Ujú. otro punto.
sea, cómo descartabas a alguien y ahora es cómo pasas de me gusta ese jugador a lo recomiendo 100%. Ostras, pues los recomiendo. Te voy a poner el caso del futbolista joven, que es como lo que te digo, que es lo que más me suelo fijar, ¿vale? La personalidad me es muy importante. O sea, lo que es la continuidad a lo mejor de una personalidad. La capacidad a lo mejor de repetición a la hora de encarar, si es un extremo en contextos sobre todo exigentes, ¿no? Pues ahora yo que sé, ahora que va a llegar el derbi sevillano, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo a un futbolista que no conozco, que es joven, y dices tú, joder, y no para, y se crece en esos partidos, a mí me da una información muy valiosa. El físico, obviamente, tanto para lo uno como para lo otro, tanto me refiero como para descartar, entre comillas, como para, me parece importante, eh, y todo es muy global porque el contexto es básico, o la personalidad, cómo orienta, cómo controla, cómo el primer control, cómo visualiza y cómo ejecuta, si lo hace bien y rápido, cuánto tarda. O sea, eso creo que es lo que te da. Al final, el físico es indudable que es importante en un jugador, es lógico, pero luego se puede reconvertir a mejorar muchas posiciones que el físico no requiere como la de un central, a lo mejor, ¿no? Porque al final, un central relativamente. Oye, pues hay gente que tiende al que el central más bajito sea reconvertido en defensa de 5 como defensa central, ¿sabes lo que quiero decirte? Entonces, para mí hay muchas cosas que eso, sobre todo eso, cómo decide en este caso un medio centro, la capacidad eso de repetición de esfuerzo en un extremo, cómo controla, no sé. Creo que al final eso hace si es un futbolista que tiene recorrido en superiores categorías o por ahora le da para lo que da. Es que me encanta, tío. Interesante. Es que me podría poner a hablar de esto. Sí, es que si yo hablo solo, tío. Yo No, siento no, no. Pues el coche. sí, yo creo que eso también es un poco lo que a la gente le gusta más. Aquí en Clave Analista eres el primer scout que está con nosotros, así que también es un nuevo campo que se nos abre y otra nueva oportunidad dentro del fútbol. No es solo la de entrenador, la de analista, la de asistente, la de entrenador de portero. Ya hemos hablado de gente que es especialista en acciones a balón parado. Tengo mucha gente por aquí para entrevistar y otros muchos scouts. Así que primero, darte las gracias por abrir este melón. Y, bueno, ¿algún jugador que recomendaste que terminó siendo un acierto, o si nos quieres contar algún error? Hostia. Errores que hay muchos, ¿no? O quedan muchos. Pues. No, a ver, yo, por ejemplo, lo que te digo, para mí tengo, por ejemplo, aquí ahora que firmó por el Betis este verano, pues, el tema de Valentín Gómez, por ejemplo, de la Copa Libertadores, me acuerdo que hizo una gran Copa Libertadores en su momento con Vélez, o el tema de, sinceramente, a día de hoy, lo de Jeremy Jacquet, pues son casualidades de la vida. He tenido la oportunidad de verlo en directo, una vez que ya lo conocía, porque lo vi en ese torneo de Tulum, creo que fue con Francia sub-18, luego con el paso del tiempo, de estas veces que vienen a Marbella, que yo estoy siempre allí viendo, lo vi con Francia y digo, joder, tío, para mí es como si es Cristiano Ronaldo, pero claro, es como. Y ahora Claro. cuando tal, o John Durán, por ejemplo. A ese también le tengo un buen recuerdo. Hubo una época que veía mucho la MLS. Recuerdo perfectamente ese partido, que yo no lo conocía de nada, y marcó un hat-trick y dije, Dios, este tío, ¿quién es? ¿Qué edad tiene, tío? 23, 21. Digo, joder, y cuando lo ficha la Aston Villa, pues te lo quedas para ti, ¿no? Y dices, hostia, qué guay, porque eso al final no lo sabe nadie. Fui yo. No, tío, yo no he sido. Ha sido el padre que es el que le dio, que el que le empujó a que hiciera las pruebas, ¿sabes? No, no. Y bueno, y malos, bueno, quedan muchos por descubrir. Que para ti, o sea, ¿tú cómo puedes llegar a detectar el potencial real de futuro? Como decía, que esto va de predecir un poco el futuro. ¿Cómo consigues detectar ese potencial y no lo que está haciendo de forma actual? Pues mira, para mí hay cosas muy importantes, sobre todo la capacidad que yo le puedo ver de polivalencia al futbolista. Se puede mañana, si es un lateral, como hemos dicho antes, si puede jugar en línea de 5, si porque, por ejemplo, o los extremos, ¿no? Típico extremo que como la coja en el campo sería capaz de irse al campo del rival corriendo, ¿no? Dices tú, vale, tío, es un futbolista con una punta de velocidad altísima, pero luego no toma bien la decisión, ¿no? En finalización de jugada de centro lateral, por ejemplo, ¿no? Dices tú, hostia, ¿y si lo ponemos de carrilero? ¿Y si que le damos más campo? Ojo, ahí tenemos algo.
Yo siempre voy mucho a partir del detalle. Yo siempre, un día alguien me dijo una frase, te prometo que no sé quién fue, que es que al raíz del detalle vamos a ver cómo fluye, ¿no? Y, por ejemplo, pues, si yo veo que un mediocentro con una edad joven es capaz de romper líneas, decir tú, ostras, tío, estás rompiendo líneas de presión, son cosas a tener en cuenta, pero sí que me gusta un poco eso, Football Manager del extremo, ponerlo escalado. Pero sí, me gusta inventarme un poco el futuro y a veces me equivoco, a veces no. Ya decir uno y no pasa nada por decirlo. Yo he dado mucha pelea con Souleymane Faye, por ejemplo, que, oye, yo debo decir, me ayudó, ¿eh? Me ayudó. Y agradezco que me pasara. Yo decía, este futbolista, y ahora, tío, ahora me tengo que esconder cada vez que hablan de Souleymane Faye, que la ha firmado el Sporting de Lisboa, ¿no? Pero bueno, al final te ayuda a aprender. Fui muy valiente y es un fallo que estoy teniendo con el paso del tiempo, que me vuelvo muy bravo para estas cosas, pero es lo que te digo. Sí que me fijo mucho en eso, en lo que es la polivalencia, en ciertas pequeñas actitudes, la serenidad. Y te pongo el último ejemplo y ya de verdad que paro. El tema, por ejemplo, de Manen Losada con el Racing de Santander en el partido del Barcelona a la Copa del Rey, ¿vale? De hace una semana, ¿vale? Hay una jugada muy sonada que va a finalizar jugada, que poco más que si marca, no sé si empataba o le podía dar la prórroga. Coge el balón y falla. Y tenía un compañero al lado. Para mí hay dos visiones de verlo. Para mí, si el futbolista te gusta o no. Una es de decir, joder, es que el futbolista tenía que haberla pasado, o si tenía que haber hecho como hizo y la falló, ¿no? ¿Con qué me quedo yo? Que en ese contexto de competición, de una eliminatoria, que lo normal es que el Racing de Santander no gane la Copa del Rey, pues el futbolista tenga la personalidad jugando en casa con la afición apretando ante el Fútbol Club Barcelona, tener la personalidad suficiente de decir, escúchame, si la marca, la marco. Y si la fallo, pues me quedo con que he sido capaz. Ahora, si ese futbolista que el siguiente partido era contra la Unión Deportiva Las Palmas, pues a lo mejor la tiene que pasar, ¿sabes? O no. Pero es para que veas las dos formas de decir si a mí el futbolista me transmite o no. Y Entiendo. yo miedo al fallo no debe de tener el futbolista ante contextos concretos, para que más o menos te ponga un poco en situación. Sí, no, está claro, al final el fútbol es un deporte de errores, el que minimice esos errores estará más cerca de ganar, el jugador que minimice los errores, o por lo menos, como tú decías, en los momentos clave, estará más cerca de llegar alto, pero bueno, hay que vivir con ello, como se dice, abrazarlo, vivir con ello, y el que antes se sobreponga a todo eso, pues mejor. Oye, ¿qué tipo de jugador, y ya terminamos con este bloque, qué tipo de jugador suele estar sobrevalorado? El futbolista de muchísimo físico, ¿no? No es sobrevalorado, ¿vale? El futbolista sobrevalorado. A ver, lo único que creo que pasa es que muchas veces cuando estamos en un campo, o en mi caso, cuando hay un futbolista que te llama la atención en cuanto a físico, ¿no? En cuanto a, hostia, dices tú, instintivamente te acabas fiando más de lo habitual, porque es que yo siempre digo, es muy difícil encontrar un central perfil africano zurdo con buena salida de balón en corto. O sea, y si en ese momento te fijas mucho en él, puede ser que le ponga, te parezca más bueno, o sea, más bueno, o te crees que tiene un potencial mejor o un rendimiento superlativo, porque es como poco común. Y aquí, por ejemplo, en España, al 8 de turno, bajito, que juega tal, parece que como lo vemos todos los días en todos los campos, parece que es como lo habitual y no lo valoramos lo suficiente, a lo mejor, ¿no? Pues es como la cosa inusual. El portero bajito siempre es como, si mide menos de 1 metro, no sé, X, ya no viene. Ostras, tío, pues no sé, en México, donde tú estás, hay porteros bajitos muy buenos porque no les da más la altura. No, y es verdad que japoneses o tal, o asiáticos o mexicanos, joder, pues ahí estaba Ochoa y Claudio Bravo, sin ser muy alto, y han hecho su carrera. Joder, que Casilla es un 85. O sea, Claro, pero tú sabes perfectamente lo que estoy queriendo sí, sí, decir, ¿sabes? Entonces, sí, 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 se sí, sí, valora sí. mucho el físico, ¿no? Como por encima del resto y es una obviedad. Vamos con el último bloque. Venga. Unas cuantas preguntas un poco hablando sobre futuro, consejos, etcétera. Primero, Vale. ¿cómo crees que va a cambiar el scouting en los próximos 5 o 10 años? A ver, como yo te voy a decir como yo creo que debe, ¿vale? Más que, si me permites, el cambio de cuestión. A ver, yo creo que la captación, y no es porque me toca a mí, es básica, básica. Creo que el fútbol debe cambiar y espero que cambie. Creo que cuando cada vez la idea es firmar jugadores más jóvenes o saltos de proceso, incluso, que eso ya es otro tema para debatir de forma extensa, creo que eso te hace ir hacia otros mercados
poco comunes o poco conocidos que en muchos sitios se empieza a hacer, ¿no? Y creo que eso hará que ahí debe hacer falta persona física y ayudado del dato, a lo mejor, con el tema de, oye, pues verlo, ¿sabes? No sé, por ponerte, no sé, no te voy a poner una liga en concreto porque, oye, si hace falta jugadores jóvenes, pues a lo mejor ya no hace falta ver lo básico, hay que intentar educar en ese sentido a eso. Entonces, creo que se va a hacer creo que en España, en este caso, segunda división, creo que con el tiempo se está haciendo mucho últimamente en los últimos años. Creo que está siendo una liga divertida en ese sentido porque creo que hemos sido conscientes que nos hemos convertido en una liga de exportar y eso debe de ser básico a la hora de la captación. Aquí el sindicato de los ojeadores impulso a que creo que es importante. No, pero te lo digo de verdad, ¿eh? Creo que Sí, sí, cuando sí. lo que hace falta son jugadores jóvenes, es más difícil ver que jugadores consagrados. Sí, sí. Creo que ¿Y tú crees que la inteligencia artificial va a ayudar, va a reemplazar? hombre, ¿Cómo lo ves? ayudar, sin duda. Y creo que es importante que ayude. A mí me encantaría tener una inteligencia artificial que me dijera la ruta mejor para ver fútbol este fin de semana en base a los jugadores que yo tengo destacados en Andalucía. Pero bueno, eso realmente te lo puedes hacer. Si tú le preguntas a ChatGPT, oye, quiero ver estos partidos Falla, aquí y falla, allí. falla, falla. Te prometo que lo he hecho. Hace poco lo probé. O sea, pero quiero decirte que me haga la ruta en base a recursos económicos, de gastos. O sea, quiero decirte, creo que la inteligencia artificial va a ser, creo que hay que abrazarla como tal, igual que abrazó y se abraza al dato. No soy partidario de que creo que una cosa cambia a la otra, tienen que ser complementarios al máximo exponente. Y creo que la inteligencia artificial pues va a ayudar mucho, por supuesto. Pero es que siempre tengo la misma posición. Creo que cuando el fútbol lo juegan personas, tío, que nos cambia tanto. Es que yo no soy el mismo que el año pasado y a lo mejor para una inteligencia artificial no sé hasta qué punto la variante me la llevaría tan actualizada. En el fútbol manager hay que intentar firmar de otra forma porque lo juegan muñecos. O sea, pero para que me entiendas, yo creo que cuando es la persona, siempre se ha dicho, ¿no? Hay futbolistas que no han rendido en ningún sitio, llegan a uno, la parten y cuando salen no vuelven a rendir nunca más. Pues era bueno en ese sitio, ya, o sea, o rendía o era un futbolista valioso para ese sitio. Creo que cuando lo juegan personas se hace muy divertido eso y obviamente habrá que abrazarlo, por supuesto. Sí, sí. ¿Y qué habilidad crees que tendría que desarrollar un scout para el futuro o para el presente? Sí o sí. O sea, una habilidad innegociable más allá de ver que el lateral es el mejor de ese equipo, que eso lo vemos todo. Para mí, el tema de estar actualizado en cuanto a tecnología mm, es muy importante. Ahora, sí creo que tienes que ser consciente de cuándo empezar a formarte. O sea, yo en mi caso lo digo, yo tengo la formación que tengo para estar donde estoy y el día que yo ya empiece a escalar en diferentes sitios seré el primero que me forme, pero yo tampoco me voy a sacar ahora 3.000 cursos porque nunca se sabe. Pero sí creo que hay que intentar saber que hay que estar actualizado a todos los niveles. Y luego, de aquí, tío, de coco, tío. Esto al final te da muchas vueltas y hay que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo... La gestión de las emociones creo que parece una tontería, pero el tener seguridad a la hora de tal, o sea, creo que el tema de las formaciones lo puede hacer cualquiera, o sea, sí, con recursos y tal, pero el de la cabeza es lo que te puede marcar que las cosas a veces salgan mejor, ¿sabes? En la toma de decisión de muchas cosas. Sí, esas cosas, sobre todo las cosas intangibles que te Exacto. hacen ser distinto, comunicación, seguridad, lenguaje Todo, corporal, todo, saber estar, etcétera. Eso es todo. algo que lógicamente se puede aprender y en YouTube tenemos miles de tutoriales sobre eso y gente que tal, pero es algo que marca la diferencia. Y que se Última. formen, y que se formen. Ah, bueno, vale, eso también, mira. Eso también. ¿Qué libro, justamente, qué libro, recursos, además del nuestro, no es broma, qué libro recomendarías a alguien que quiere entender algo, o sea, un poquito mejor tu profesión, a lo que tú te dedicas y tal, pero también si nos recomiendas algún otro libro más allá del fútbol, bienvenido es. Te soy sincero, no leo, pero te recomiendo El Fundador, Garra, que creo que tú la conoces, creo que tú la has visto, la de Nike Jordan, que no sé cómo Ah, se... Air. Vale. Creo que enseñan, creo que cada una
te enseña diferentes situaciones en el mundo del deporte en general, ¿vale? Interesante. Vale, siempre me gusta este tipo de... Estas preguntas me encantan especialmente porque la del fundador la he visto, las otras dos no, pero si me las recomiendan me las apunto. La última, Venga. dinos a alguien y recomiéndanos a alguien para que pueda venir aquí a Clave Analista y compartir un ratito con nosotros. Pues te la voy a decir y además es una persona que te va a gustar mucho, tío. Es Francisco Cobo, un chico de, no sé si tú lo conoces, un chico de Córdoba que maneja el tema de los datos tanto dentro del fútbol como fuera del fútbol y ha hecho muchas cositas chulas con cosas de la liga y tal y es buen tío, la verdad. Tiro para nuestra tierra, seguimos tirando para... Vale. Queda vendido. Se lo dije, digo, tío. Digo, venga, pues, hombre, tampoco me va a decir luego que no. Y creo que te va a gustar, la verdad, buen chaval. Sí. Qué guay. Hostia, pues estupendo. Porque es lo que te digo, me gusta tener gente de muchos perfiles, conocer, porque a ver, tú y yo ya nos conocíamos, recuerdo de Sevilla precisamente, del máster, del Fórum, pero no es lo mismo, ¿sabes? Decir, bueno, sí, lo conozco, sé quién es, a pasar un ratito, a charlar y sobre todo conocerte un poco más, qué es lo que haces, que tú también conozcas un poco más. Y oye, si, si necesitas chicos de Vietnam para ficharlo, pues ya aquí estoy. Oye, pues Jesús, que muchísimas gracias, tío. Me ha encantado la charla contigo. Seguimos en contacto y cualquier cosita que necesites, por aquí estamos. Y si necesitas bichear jugadores por Asia, te das el saltito aquí a Singapur y nos vemos. Seguro que sí. Algunas veces he visto el asiático sub-23 y estas cosas y está bastante guay para que te engañes. Pues en el Asiático Sub-23, el chico este vietnamita que yo te digo. Vale, Top. vale. Un abrazo muy grande. A ti, gracias, de verdad. Chao, chao. Chao, chao, chao.